Y lo que pude denotar es básicamente lo siguiente. Si pudiste ver el anterior ciclo, que sería las falacias o los pseudoargumentos de la ideología socialista, que está en el canal de YouTube, que está como Bolivia Toda, entonces también te has podido enterar que los países con ideologías socialistas, con ideologías de extrema, digamos, izquierdismo, se podría decir, ¿sí? Izquierdismo, siempre van a tener una postura a favor de Palestina. Eso es donde vayas, al país que vayas, al continente que vayas, al pueblo que vayas, siempre los países con ideología socialista, comunista, izquierdista, es decir, la mayoría de las personas que son ignorantes, siempre van a tener esta postura pro-Palestina. Es una regla, por más que lo ignores, es una regla básica. Entonces, al tener esta postura pro-Palestina, pro-islamismo, se podría decir, vamos a tener conflictos. ¿Por qué? Porque voy a empezar afirmando que nuestra sociedad, nuestra cultura, nuestro país básicamente tiene una cultura occidentalizada, por más que la queramos negar, ¿no? Nuestra cultura occidentalizada nos hace básicamente lo que somos como bolivianos. Entonces, al tener un gobierno prosocialista que apoya al Estado de Palestina, siempre vas a tener estas contradicciones, desde las luchas religiosas que van a afectar incluso la economía de la sociedad. Y al afectar la economía y la idiosincrasia de un país, vamos a tener serios problemas. Por ejemplo, en Bolivia tenemos un presidente que lamentablemente es prosocialista, en consecuencia, según lo postulado anteriormente, va a ser pro-Palestina. ¿Y qué significa ser pro-Palestina? Si tú te pones a investigar, y si no te lo digo acá, significa estar a favor del fanatismo religioso, del totalitarismo y de los estados dictatoriales. O sea, si el mundo occidental es democracia, el mundo oriental o Medio Oriente es dictadura, es imposición e incluso es menos libertad para las mujeres, porque recordemos que la cultura islámica, la cultura de los musulmanes, siempre va a tener estos choques relacionados con la ética que van a ir muy en contra de lo que es el mundo occidentalizado o nuestro lado, ¿no? Las ideas occidentales, la civilización occidental, cuya base primera es el cristianismo. Y seas de la denominación que seas, tenemos que reconocer que la base de nuestra cultura, de nuestras leyes, tiene un sustento en parte del cristianismo y en otra parte tiene su origen en el derecho romano y en el derecho greco-romano, mejor dicho. Entonces, al tener este choque de culturas y estas ideas pro-Palestina, pro-ideas musulmanas, pro-ideas islamistas, va a haber un choque cultural. Y este choque cultural lo estamos viendo en Bolivia. Y ya te lo voy a demostrar por qué. Entonces, a lo largo de este tiempo, te pediría por favor también compartir el live para que más personas lo puedan ver. Es un tema muy interesante. Bolivia siempre, desde que ha llegado el socialismo al poder, lamentablemente allá por el 2005-2006, ya tenemos 19 años de socialismo, siempre los socialistas se han caracterizado por tener este apoyo a pro-Palestina, o sea, pro-islamismo, pro-musulmanes. En consecuencia, la meca, ¿no?, el centro de esa cultura, que sería Palestina, que está enfrentada con lo que es la cultura judeo-occidental, que quiera sea o no, nos afecta a nuestra
cultura, a nuestra religión, a nuestros hábitos, a nuestras costumbres. Con solo decirte un ejemplo, vas a tener estos países islamistas, musulmanes, pro-palestinos o árabes. El machismo está tan interiorizado, o sea, el machismo excesivo, ¿no? En el que las mujeres llegan a morir apedreadas, tal como lo veías en la Biblia. Eso sucede en la cultura islámica. Hombres que se pueden casar con 4 o 5 mujeres. Hombres que están a favor del abuso infantil, porque hay una reglamentación en un libro denominado Corán que permite a algunos, creo que a la mayoría de los hombres, casarse con menores, con niñas de 9, 10 años. Entonces ves una desvirtuación de lo que es la civilización en esta cultura musulmana, pro-palestina, islamista, como quieras llamarlo. Lo cierto es que lamentablemente Europa está siendo invadida por esta cultura, por estas ideas, y los que lo han tomado de primera mano en el mundo han sido los socialistas. Tanto si estás como en la transmisión de YouTube como en la de TikTok, te pediría por favor compartirlo para que más gente lo pueda ver, para que llegue a más gente que le pueda interesar estos temas, que hoy tendremos la introducción de este nuevo ciclo que se llaman las mentiras contemporáneas. Entonces, lo que hoy día ha sucedido es un punto álgido, un punto muy doloroso en lo que viene a ser la pelea, la lucha, la guerra entre estas dos culturas, ¿no? La cultura islamista, palestina, y lo que es el mundo judeo occidental, lo que comúnmente conocemos como Israel. ¿Y qué ha pasado en este tiempo? Hemos tenido idas y venidas de ataques de uno de otro lado, y siempre tú vas a ver a los defensores del socialismo, siempre vas a ver defender a los palestinos. Esa es una regla. Como te repito, estés donde estés, vayas donde vayas, siempre los socialistas van a defender a los palestinos. Los izquierdistas, los comunistas siempre van a defender a Palestina y siempre van a pasarse por la boca esta de victimizar a los palestinos, cuando actualmente están siendo manejados, están siendo cooptados por terroristas, como lo que ha pasado hoy y ya viene pasando hace mucho tiempo, con las muertes de los cientos de miles de rehenes que los tenían secuestrados. Y en consecuencia vas a ver estas situaciones cada vez endurecerse. Además de endurecerse, vas a ver estas situaciones recrudecerse, y lo peor es que los países como el nuestro, en los que deberíamos quizás mantener una postura neutra, van a optar en una postura pro-palestina. Entonces, viendo todo esto, toda esta injusticia, que no me gusta llamarla injusticia, toda esta situación que han venido asumiendo los gobiernos socialistas, tanto de Evo Morales como Luis Arce, es el motivo por el que hoy día vamos a hablar de estas ideas del mundo contemporáneo que están erradas, que lo he denominado las mentiras contemporáneas, y vamos a enfocarnos en Bolivia, tomando en cuenta ya una perspectiva de ejemplos para mal de lo que está sucediendo en países vecinos, en parte de Europa y gran parte en Norteamérica. Motivo por el cual te pido que lo puedas compartir este lado y con las personas que les resulte interesante. Bueno, primero, las personas que ves acá abajo en este cuadro son 3 mujeres, perdón, una mujer y sus 2 hijitos, que hoy día han sido entregados por el grupo terrorista Hamas en ataúdes, ante un nefasto, entre comillas, espectáculo en el que este grupo terrorista osa haber eliminado
haber quitado la vida de estas personas, y no solo de estas, sino como de varias más, de varias personas más que eran de procedencia israelita, o sea, quiero decir judías. Entonces, al tener esta situación de los israelitas y de los judíos siendo perseguidos, ya sea por Hitler, por la antigua Babilonia, etc., tienes una noción de que es un pueblo que ha sufrido mucho, ¿no? Pero que también es un pueblo del que ha nacido la religión más grande del mundo, que es el cristianismo, porque sabemos que Jesús de Nazaret era judío y es una de las personas que, por no decir, es la persona que más ha influenciado la fe en nuestro mundo, ¿no? Ya sea donde te encuentres, ya sea menor o mayor magnitud. Hay muchos valores y principios de los que se ha valido el derecho greco-romano para poder establecerse como tal, ¿no? Poder establecerse como tal, y en consecuencia ha afectado a nuestra sociedad, la ha formado, le ha dado sus puntos de vista que lo hemos tomado como válidos, le hemos tomado como principios también para partir de la ética. La ética también se ha valido de estos principios judeocristianos. Si bien Aristóteles es anterior a estas, es posterior a estas ideas del cristianismo, también ha servido como inspiración para el mundo civilizado occidental en el que hoy vivimos, ¿no? De lo contrario, seguiríamos como, no sé, como en la cultura azteca, en la que hacían sacrificios humanos. Incluso en la parte de la cultura de los incas había también la parte de los sacrificios humanos, ¿no? Entonces, todos estos valores occidentales que han venido en buena parte de la tradición judeo-cristiana han formado lo que hoy viene a ser nuestra civilización, nuestras leyes, nuestras normas. Pero ha permanecido en el mundo, el musulmán, el mundo islamista, el mundo, lo que llaman los pro-palestinos, ha permanecido también la contraparte del cristianismo. Es como una copia que tiene los valores opuestos al cristianismo. Si bien el cristianismo te dice, en el que también hemos basado nuestra cultura, nuestras leyes, te dice, te puedes casar con una mujer. Los islamistas, los musulmanes te van a decir, no, puedes casarte con 4 a 5 mujeres, etc. Si bien recordemos ese pasaje bíblico en el que estaban por apedrear a una mujer porque la habían encontrado en adulterio. ¿Y qué pasa? Viene Jesús y les dice, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra a la mujer, porque esa era la tradición hasta entonces. Y esa tradición ha sido heredada por los islamistas, por los musulmanes, que hasta ahora apedrean a sus mujeres. A las mujeres las mueren apedreadas las mujeres en la cultura islámica. Entonces Jesús fue como un punto de inflexión, un cambio en ese momento en el que dijo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. No obstante, ha permanecido personas a lo largo del tiempo que aún continúan con esa nefasta práctica de apedrear a las mujeres. De hecho, si te das cuenta, a las mujeres en el mundo islámico, en el mundo musulmán, no se le permite mostrarse el rostro. Ellas tienen que andar cubiertas con una burka, con un hijab, y solo muestran los ojos y parecen unos pingüinos negros. Entonces, ves cómo la diferenciación cultural de valores, más que todo de valores, de prácticas, hace a una cultura y a la otra. Una sería el mundo libre occidental y otro sería el mundo oriental, esclavo, en parte machista, violento, fanático, fanáticos religiosos como son los islamistas, ¿no? Que tienen su tradición del Corán. Bolivia lamentablemente ha tomado, no Bolivia, no quiero decir, los gobernantes de Bolivia desde que entra el movimiento del socialismo siempre han tomado una postura en pro de Palestina. Es decir, como que nos quieren hacer retroceder apoyando a la cultura pro-palestina. Quieren hacer que volvamos a las tradiciones antiguas, como los árabes, ¿no? Los árabes tienen permitido 5 o 6 mujeres, pero no importa cómo las tengan, pero tienen permitido, y eso está mal porque se llenan aparte de un montón de enfermedades
también no tienen cómo mantenerlas, esclavizan a las mujeres, y esto no es relato, esto lo puedes verificar. Cuáles son los principios de la cultura islámica, de lo que son los musulmanes. Son extremos con su ideología religiosa, no permiten que se predique otras religiones en sus territorios. De hecho, los matan a los que predican o profesan otra religión diferente al Islam. Te estoy hablando de los sectores radicalizados. Y en consecuencia tienes una cultura opuesta y con principios que no me atrevo a llamarle principios, con cuestiones éticas bien diferentes a lo que sería el mundo occidental en el que pretendemos vivir. Y estas personas que ves en las fotitos, bueno, como te decía hace rato, hoy día mostraron sus cadáveres, hoy día mostraron sus cuerpos, los expusieron como trofeos de guerra, como una amenaza. Y esto duele, ¿no? Lo que te voy a mostrar duele, pero lamentablemente es así. Es así lo que está pasando en el mundo. Y tienes mucho de esto en internet, todo lo puedes revisar incluso en TikTok. Entonces puedes ver también cómo este grupo terrorista denominado Hamas, que está siempre de la mano de los palestinos, de los musulmanes, del islamismo, y son radicalizados, por eso son terroristas. De hecho, la ONU lo llama una organización terrorista. Ha entregado los cuerpos de estas 3 personas en ataúdes, un bebé de 9 meses, 10 meses, un niño creo que de 3 o 4 años, y la madre de estos 2 niños. Entonces, ves que el terrorismo va avanzando de mano de estos grupos armados, que si te das cuenta hay un paralelismo con Bolivia, porque si bien en Bolivia tenemos un socialismo que está apoyando a Palestina, los socialistas y los comunistas son siempre así de asquerosos, siempre van a apoyar a los palestinos, a la desvirtuación de los valores, a la pérdida progresiva de valores, porque ellos están a favor de eso, son unos antivalores los socialistas y los comunistas. Por eso apoyan a lo mismo, es como te dicen, apoyan a los de su misma calaña. Entonces, este grupo terrorista que tienes en pantalla es el grupo terrorista Hamas, que son los que has debido ver los videos filtrados, que están prohibidos en internet. Son los que decapitan a los que atacan a su religión, son los que matan, hacen atentados terroristas. Imagínate, hacen atentados en todos los países que te puedes imaginar. El más cercano acá que hicieron fue atentado en Argentina, hubo también uno en Chile. En Brasil se habló también de algún momento en un intento de atentado de estos islamistas, grupos extremistas religiosos, ya me salió la palabra. Entonces, este grupo Hamas es el que hace ya 2 años, en octubre o noviembre de 2023, han secuestrado, ¿no?, a sus principales enemigos, que son los judíos, o sea, los israelitas o los del país de Israel, ¿no?, el Estado de Israel, quiero decir. Entonces los han secuestrado y han matado a muchos, pero este es uno de los varios ataques que han hecho, ¿no? Porque ellos tienen una pelea relativamente absurda, que es por un territorio que lo llaman la Tierra Santa, que ninguno de los dos se niega a ceder. Y así, contándote un paralelismo rapidísimo, todo esto tiene su origen en el relato bíblico de Abraham y sus 2 hijos. Abraham no podía tener hijos, como sabrás la historia. Sara también era una persona mayor y Abraham quería tener un hijo, quería tener descendencia, pero no podía. Y Dios le promete un hijo, ¿no? Le promete un hijo y le dice: vas a tener un hijo y tu descendencia va a ser grande, grande, grande como las estrellas del cielo. Entonces, lo que hace Abraham es, lamentablemente, adelantarse, comete, como sería actualmente lo que llaman un acto de infidelidad, y engendra en su criada,
creo que su criada se llamaba Agar, y efectivamente embaraza, pero la promesa de Dios era que tenía que tener con su esposa legítima, que era Sara. Lamentablemente Abraham se adelanta o comete este error que lo estamos pagando hasta el día de hoy según la tradición cuenta, ¿no? Entonces Agar se embaraza, y poco tiempo después Sara también se embaraza, que era su esposa legítima, se embaraza. Entonces la descendencia del hijo de la esposa legítima, que es Isaac, tiene un hijo, se llama Isaac, pero con la sirvienta de Abraham, que también la embarazó, tienen un hijo llamado Ismael. Sí, Ismael. Entonces, la línea de Isaac, la descendencia de Isaac, es la que sería la religión judeo-cristiana, la que ha cristianizado parte del mundo, desde la línea de donde vienen los ancestros de Jesús de Nazaret, si nos vamos a la tradición judeo-cristiana. Y tú dirás, ¿qué ha pasado con la línea descendiente de Ismael, el hijo que ha tenido con la sirvienta, que también era de Abraham? Este hijo no está, según la Biblia, no tienen la culpa, como dicen los hijos, de los errores de los padres. Pero cuando Agar es echada por la esposa de Abraham, o sea, por Sara la echa, ¿no?, a esta pobre mujer que era la sirvienta. Le dice, según el relato bíblico, un ángel se acerca a Agar y a su hijo Ismael, y le hace como una profecía. Le dice, la descendencia de Ismael siempre va a estar en tropiezo y van a ser violentos contra la descendencia de Abraham, o sea, con la descendencia de Isaac. O sea, como los dos hijos iban a estar enfrentados. La descendencia tanto del primer hijo de Abraham como del otro hijo, de los dos hijos de Abraham, ya sea Isaac e Ismael, siempre iban a estar enfrentados según la tradición bíblica. Entonces, esto se ha cumplido. Si tú haces un revisionismo bíblico, y también no es necesario que tomes la Biblia, te puedes hacer revisionismo histórico, vas a tener la misma historia. Entonces, desde ahí que estos pueblos, estas descendencias están enfrentadas hasta el día de hoy. La descendencia actual de Ismael serían lo que serían los palestinos, los musulmanes, que también son hijos de Abraham. Y la descendencia de Isaac, del hijo que tuvo con la esposa, serían el mundo judeo-cristiano, o los israelitas. Entonces, tal como lo dijo la Biblia, se cumplió. Estas peleas siguen hasta el día de hoy. Y si te das cuenta, siempre los palestinos siempre van a estar en contra de los israelitas. Es como una ley. Eso tampoco podemos tapar el sol con un dedo. Y a su vez, al recibir estos ataques, Israel siempre va a defenderse, porque tampoco va a dejar, porque los dos pelean por ahora en algún momento le han llamado la Guerra Santa, ¿no? Y en este proceso que han ido pasando los años, los palestinos han ido creando, ¿no?, sus ejércitos de terroristas, ¿no?, para amedrentar, para dañar a este pueblo de Israel, y esto se ha repercutido pues en diferentes partes de los países. Los países han metido sus narices, quizás en algo que tenían que ver, pero haciendo yo una historia, porque he pasado mucho tiempo leyendo la historia de estos dos países, ha habido ataques de ambos lados, pero siempre voy a dar al país legítimo esta posición, más que todo porque compartimos algunos de sus tradiciones, de sus principios, por decirlo de algún modo, que sería el pueblo de Israel, que es el mundo occidental civilizado, y no es el mundo como lo ves en pantallas de los encapuchados, de los terroristas pro-Palestina, ¿no? Siempre este lado de los pro-palestinos siempre va a estar caracterizado, como lo había dicho, por el socialismo, ¿no?, con resentimiento, con venganza, con ira y con odio. Y lo que va a ser los grupos que están a favor de Israel, o lo que sería la tradición judeo-cristiana, siempre van a estar a la defensa. Es una tragedia de nunca acabar, y incluso si revisas la Biblia, esta tragedia va a estar hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos, como lo denomina la Biblia. Dicen que en algún momento va a haber alguna paz entre estos dos pueblos, de los palestinos y los israelitas, pero va a ser una paz falsa,
que lo va a generar un líder que en algún momento va a surgir, pero va a ser una paz falsa. Quieras o no, todo este movimiento, todas estas peleas, estas intromisiones de otros países en este conflicto Israel-Palestina, siempre van a traer posturas, principios que defender y en consecuencia posiciones que van a adoptar los gobiernos a favor de uno o de otro. Entonces, lo que vas a ver en Bolivia básicamente es eso, ¿no? Bolivia ha apoyado netamente a lo que es pro-Palestina, como es característico de todos los países socialistas, comunistas, como lo es Venezuela, Cuba, Irán, Corea del Norte quizás, bueno, que no se meten tanto en esto, Brasil con la postura de la llegada del presidente Lula da Silva, un poco de Chile con el presidente Gabriel Boric. Entonces, vamos a ver por qué apoyan a estos valores. Ya te los he dicho en un principio, siempre son unos suerte de antivalores que caracteriza a los palestinos, a los musulmanes y a los islamistas. Y por otro lado también vas a tener la cultura occidental, ¿no? La que nosotros hemos asumido, el mundo civilizado de Occidente, o al menos que pretende ser civilizado tratando de llevar unas costumbres, unos hábitos que nos permitan, ¿no? Respetar a la mujer, respetar a la vida, respetar el matrimonio, respetar las libertades, porque cuando te dicen Palestina, siempre vas a ver a los grupos de izquierda defendiendo a Palestina, ¿no? Cuando en realidad vamos a ver las contradicciones que tienen estos países. Entonces, acá en esta imagen puedes ver cómo esta mañana no se atreven ni a dar la cara, ¿no? Ahí ya te puedes dar cuenta cuán cobardes son, cuán malvados son, que no se atreven ni siquiera a dar la cara. Están encapuchados tal y cual como un ladrón, como un terrorista. No dan la cara, nunca van a dar la cara porque no tienen cara. No lo van a dar porque no tienen esa... Por más que ellos crean estar en lo correcto, los palestinos, los islamistas, los musulmanes, siempre van a tener esa lucha contra ellos mismos, que los va a detener, que los va a llevar a un punto de taparse la cara, de no tener la valentía y la holgura de dar la cara. Y por eso los ves ahí como cual trofeo fuese los rehenes muertos en ese ataúd. Eran 4 de los que te mostré las fotos del principio, de estas 3 personas que son israelitas argentinas. Entonces ahí ves cómo no dan la cara, ¿no? Este grupo terrorista, porque pueden ser identificados. Te acordarás del atentado que hubo en Rusia el año pasado, también proveniente de este grupo extremista Hamas, ligado a la cultura musulmana, islamista. El grupo terrorista Hamas, más que todo, siempre se vincula a esa tradición religiosa, ¿no? Entonces, los ves ahí fotografiando como si fuera ¿no? Estamos en un mundo cada vez más deshumanizado, más perdiendo valores. Entonces, puedes ver cómo estos apoyos, esta imagen lo dice todo, ¿no? El ocultar los rostros, ya no tendrías por qué buscar más, por qué investigar más y preguntarte, listo, esta gente son los delincuentes, estos son los terroristas, estos son los malos de la historia. ¿Por qué? Porque si tuvieran por lo menos algo de dignidad o de respeto a la vida, no tendrías por qué llevar el cadáver de una persona como trofeo, ¿no? Como trofeo no tendrías que llevar nada, no tendrías ni... por lo menos tener la dignidad de enterrarlo si había un enemigo de guerra o qué sé yo, pero ahí tú ves la calidad, la bajeza moral de estas personas que sinceramente me dan asco, y todos los que defienden a los palestinos siempre me han dado asco,
porque asociamos sus costumbres, sus hábitos con ¿no? Con ocultarse, con la cobardía, con esconderse tras un arma, con tener a la mujer como a un objeto, o sea, más que un objeto, tener como un desprecio a la mujer, digamos, ni siquiera un cariño, no sé, tú puedes investigar la cultura musulmana, la cultura islamista. Entonces, esto es lo que pasó hoy día. Esto pasó hoy día y puedes ver en internet todo lo que se está hablando de este tema, ¿no? Y bueno, esta era la familia, ¿no? Que era la familia en cuestión de la que está hablando la mayor parte del mundo. Ellos son de origen israelita argentino, o sea, porque recordemos que en Israel hay una colonia grande de personas de ascendencia judía, por eso también el atentado que hubo en Argentina hace ya 20 años más o menos. Entonces, no, más de 30 años casi del atentado a la AMIA. Entonces, esta familia de israelitas argentinos son los que están acá en estos ataúdes, ¿no? Menos creo que al padre de familia lo soltaron porque también después de haberlo torturado, lo soltaron y lo devolvieron, pero a los que no devolvieron fue a esta mujer, a su esposa y a sus 2 hijos, los cuales están acá, ¿no? Entonces, tú ves cómo el terrorismo es sanguinario, es cruento, se hace la burla de la muerte de las personas, echa mentiras sobre, ¿no? Tratando de tapar la realidad. Entonces ves que tienen esa sangre, yo diría esa sangre, porque es una cultura, como ya te digo, ya hace muchos años que ya va en el mundo y tienen esta tradición, ¿no? Una nefasta tradición. Ahí los puedes ver, esto era meses, casi, no, días antes de que los secuestren y puedan tener una muerte deplorable, porque es sabido, ¿no? Por los videos que se filtran en internet, cómo los terroristas de Hamas torturan a sus víctimas antes de matarlas. Entonces ves que nunca vamos a tener una solución así con nuestras manos, ni con nuestros supuestos poderes que creemos tener, que creen tener los gobernantes, etcétera, ¿no? Y lamentablemente hoy los exhibieron como trofeos. Entonces, lo que ves acá es básicamente tienes una postura, es una contradicción, es como lo que hemos visto básicamente te acordarás algún ciclo de las anteriores clases, lo que serían los pseudoargumentos de los socialistas, de los comunistas, de los izquierdistas, siempre va a estar plagado de contradicciones. Lo mismo vas a tener acá, en las ideas de los pro-Palestina. Para empezar, siempre los grupos minoritarios de izquierda, socialistas y comunistas, van a tener afinidad por la deformación de la sociedad. A ellos lamentablemente les tienen ese gusto en distorsionar la sociedad, cambiar la sociedad a sus antojos, no respetando la familia, no respetando las tradiciones, así como lo hicieron acá en Bolivia. No han respetado nuestras creencias, han dicho, no, ahora somos Estado laico, no han respetado nuestros símbolos patrios, ahora tenemos 4 o 5 banderas más, no han respetado nuestra cultura, nuestros valores. Entonces, siempre las ideas socialistas siempre van a ir por el lado de deformar la familia o destruir la familia. Van a ir por el lado de dañar las instituciones sociales como la iglesia. O sea, las buenas costumbres. Siempre los socialistas, comunistas, izquierdistas, si haces el revisionismo histórico en el país que han entrado, han intentado destruir la sociedad tal como la conocemos. Entonces, en ese afán por destruir la sociedad tal como la conocemos, hemos visto que
en muchos casos han perforado las instituciones, han llenado de ideologías, han llenado de apoyos ficticios, en este caso lo que estamos viendo a favor de Palestina, a favor de la destrucción de los valores de Occidente, o serían los valores judeocristianos en algún punto. Entonces ves cómo estas ideas han ido permeando en la sociedad, básicamente por la línea de entrada o por el punto de entrada, como es el socialismo, los izquierdistas, los progresistas y últimamente lo que surgió en Estados Unidos y Canadá, las ideas woke, el wokismo. Acá básicamente lo que ves en esta imagen es una contradicción. Esta contradicción basa en lo siguiente. Todos los grupos socialistas, izquierdistas, como te lo repito siempre, van a estar a favor de las deformaciones del ser humano. Van a estar a favor de la destrucción de la familia y van a estar a favor de la destrucción de la propiedad privada. Es por eso que también surge una corriente que es la que defendía en el anterior ciclo, que se llama el liberalismo o el libertarianismo, que va a defender estos tres principios: la vida, la libertad y la propiedad privada. En el otro lado vas a tener los sectores pro aborto, ya van en contra de la vida, los sectores socialistas, los que les gusta expropiar, ya van en contra de la sociedad privada, y los sectores totalitarios o censuradores, como el socialismo. Si te has dado cuenta, siempre los socialistas van a tratar de censurar, van a estar en contra de la libertad. Recordarás, por ejemplo, cuando a Evo Morales se acercó un albañil y le gritó: respete los resultados del 21 de febrero. 2 días después lo encontraron, creo que ese mismo día, si no me equivoco, lo encontraron a este albañil que le gritó la verdad al presidente de aquel entonces, Morales, lamentable, ¿no? Un desastroso presidente, y lo detuvieron por decir la verdad, por decir que respete los resultados del 21 de febrero. Lo detuvieron al albañil y entonces ahí te das cuenta que el socialismo está en contra de la libertad de expresión en este caso. Entonces todo lo opuesto a los valores de Occidente, a los valores judeocristianos en los que uno pretende vivir de buena manera, siempre van a encontrar su némesis o su contraposición, su contrapostura en el socialismo, en el izquierdismo, en estos grupos minoritarios que van a defender los antivalores. Básicamente lo que puedes ver en esta imagen es una manifestación de los grupos minoritarios, los que se llaman los del orgullo gay o LGBT, etcétera, que siempre van a estar apoyados por gobiernos socialistas. Como te digo, los socialistas siempre les interesa destruir la familia, destruir la vida, con los grupos pro aborto, con los feminismos radicales, con estos grupos LGBT, etcétera. ¿Y por qué te digo que es una contradicción? Porque básicamente todas las marchas en cualquier parte del mundo, incluida Bolivia, Argentina, Chile, España, Suecia, Finlandia, Canadá, Estados Unidos, estas marchas de estos grupos que han deformado su cuerpo, ¿no? Llaman diversidad sexuales, no sé cómo le llaman, van a estar a favor de Palestina. Y ahí estás viendo cómo estoy sustentando la afirmación de hace 10 minutos. Entonces, al tener estas contradicciones, ¿por qué te digo contradicción? Porque si estas mismas personas que tú ves marchando acá, grupos minoritarios, gays, lesbianas, etcétera, que han deformado sus vidas y quieren imponer una agenda a toda la sociedad y quieren imponer que los aceptemos, hacen esa misma marcha en países de la tradición, de la religión palestina, como ser Irak, Irán, Afganistán, Siria, Egipto, van a ser directamente eliminados, porque incluso esas tradiciones, ese país que defienden, están en contra de estas mismas ideologías, ¿no? De las minorías LGBT. Entonces, ahí puedes ver el principio de revelación, que es la ignorancia.
Ignorancia que se ve reflejada en esta marcha. Es como una contradicción esta imagen. Ves grupos gays, LGBT, apoyando a un país en el que se matan a estas personas, ¿no? Gays, lesbianas. Fíjate, se matan a las mujeres a pedradas. Imagínate qué hacen con estas personas. Estas personas pareciera que no lo saben, pero es así. Es la esencia también, una de las esencias del socialismo y de las ideas izquierdistas, es la irracionalidad, la contradicción y la hipocresía o la selectividad. Bueno, apoyo esto cuando me conviene, pero esto mismo cuando no me conviene ya no lo apoyo y cambio y tengo una doble vara o lo que llaman normalmente una doble moral. Entonces, lo que estamos viendo, digamos, en Bolivia es básicamente un avance en estas ideas, en estas ideologías, en este nuevo ciclo del que voy a estar hablando los lunes, miércoles y viernes. Vamos a ver estas temáticas, cómo han afectado a Bolivia, cómo siguen dañando la sociedad, cómo siguen dañando los valores y cómo hasta se han metido con la currícula de la educación boliviana. Y eso lo vamos a ver en las clases, ¿no? Y el hecho de tener un gobierno, un presidente que apoye, socialista, claramente, que apoya estas ideas de Palestina, sin saber, sin tener idea de cuál es su cultura, cuáles son sus afirmaciones, sus creencias, básicamente nos convierte en parte del problema, en el que estaríamos acrecentando, validando estas discusiones, estas anomalías, estas contradicciones, y en consecuencia nos harían un país incongruente. Y un país incongruente o que no tiene valores o posiciones o principios firmes está condenado a su extinción, a su desaparición o a su desgracia. Es así de simple. Por eso las sociedades en las que se ha instaurado el socialismo, la religión islamista, los palestinos, los grupos terroristas, han enarbolado la bandera del orgullo gay en sus países, en sus escuelas, en sus universidades. Imagínate, cuando sabiendo aún, ni siquiera saben que el mismo Che Guevara había hecho un campo de concentración para las personas que tenían desviaciones sexuales, gays, lesbianas, etc. Así de ignorantes son, lamentablemente. Y eso está permeando a Bolivia. Lo hizo en Venezuela y así. Es como el mal, es como la antítesis de los valores judeo-cristianos o occidentales, sociedad, la civilización occidental. También puedes ver cómo, no sé, por ejemplo acá tenemos una foto en Argentina también, como este grupo que llora a las víctimas del terrorismo en Argentina, o la dictadura, mejor dicho, las víctimas de la dictadura en Argentina, defienden a países que tienen dictaduras, por parte como de grupos terroristas como Hamas, dictaduras dentro de su religión que no les permite tener libertades, especialmente a las mujeres, donde se ha corrompido la sociedad de sobremanera en estos países islámicos, pero no te lo muestran, ¿no? Siempre ellos se venden como una cultura de paz, pero no, es todo lo opuesto a la paz y lo vamos a ver en este ciclo. De hecho, has debido ver mucha publicidad en Facebook, Instagram, incluso en YouTube de quieres unirte al Islam, quieres ser musulmán. Es una antítesis, la verdad, que está permeando a muchas sociedades, lamentablemente. Pero como te había mencionado en primera parte del live, sí, esto tenía que pasar, estaba incluso profetizado, según se puede ver en la tradición bíblica, y bueno, se está cumpliendo, nada más, no es nada más y nada menos que eso, ¿no? Bueno, ves este grupo de señoras que en Argentina se llaman las Madres de Plaza de Mayo, que son supuestas víctimas de una dictadura cuando en realidad no hubo ninguna así dictadura como tal, en el sentido de que si murieron sus hijos o sus nietos ha sido porque estaban volviéndose terroristas. De hecho, recordemos, el objetivo de Ernesto Guevara o el Che Guevara y de Fidel Castro era llevar el comunismo y el socialismo a toda Sudamérica. Ese era el objetivo de Fidel Castro y de Ernesto Che Guevara.
De no haber sido por algunos grupos militares, Bolivia, Argentina, Chile y todos los países donde han permeado las ideas de Che Guevara, las ideas comunistas de Che Guevara y de Fidel Castro, hubieran sido igual que Cuba. Hubiéramos sido igual que Cuba desde ya esa época. Y aún así esas ideas lamentablemente prevalecen. Porque hay un dicho que dice hierba mala nunca muere. Entonces estas ideas socialistas, izquierdistas, pro Palestina, como te digo, se agrupan entre sí, son como maleza que se agrupa entre más maleza y se hacen cada vez fuertes, ¿no? Y ante eso es con lo que debemos luchar, y todo este ciclo que de Dios mediante van a ser 8 clases, 8 o 9 clases en TikTok y en YouTube. Vamos a hablar de estas mentiras contemporáneas que he denominado este nuevo ciclo. Y estas señoras lo que hacen es, supuestamente son las madres de hijos que han querido, por decir de algún modo, hacer que Argentina sea como Cuba. Lo que no reconocen es que muchos de los militares, cuando han surgido estos movimientos rebeldes o pro Cuba, pro Che Guevara, pro Fidel Castro, pro comunismo, incluso en Bolivia, siempre ha habido una fuerza que las ha detenido, a excepción de Cuba, ¿no? Que han vencido las ideas de la revolución cubana, como le dicen, ¿no? Y ahora está totalmente empobrecida Cuba. Antes de la revolución, Cuba era un paraíso turístico, una estabilidad económica que se valía del turismo, y además del turismo buena producción. Pero después de la revolución cubana, y han permeado estas ideas de comunistas, a Cuba es lo que es, ¿no? Una tragedia, ¿no? Una desgracia, por no decir otra cosa. Entonces, podemos ver cómo ha afectado a la sociedad, sobre todo los ha empobrecido. Y ves enarbolándola una bandera de Palestina, ¿no? Es la mayor contradicción que puede haber en estos temas, en lo que llaman las luchas sociales. Gente que supuestamente están en contra de las dictaduras, del terrorismo, enarbolando una bandera que defiende las dictaduras, que defiende el terrorismo y que no hace al respecto algo para subsanarlo. Porque lamentablemente su cultura es así. Esa cultura que te digo han heredado desde hace miles de años. Pero es así, el socialismo, el izquierdismo, el comunismo siempre tiene estas contradicciones. Es selectivo y es hipócrita. No puedes encontrar más en eso. Si quieres verificar lo que estoy diciendo, puedes ver cómo en el anterior ciclo lo he fundamentado estas afirmaciones. También estas ideas pro-Palestina, pro-comunistas, pro-socialistas, izquierdistas, han permeado en las universidades. Han permeado en las universidades de América Latina especialmente, parte en México también. E incluso acá en Bolivia lo podemos ver en la Universidad Mayor de San Andrés, en las universidades públicas básicamente, cómo estas ideas izquierdistas, comunistas, pro-Palestina, etcétera, como si tuvieran un guión en el que ves que esta gente no tiene otro principio, no tiene ideas superadoras, no tiene propuestas. Es lo que antiguamente en la década de los 60 se llamaban los rebeldes sin causa. No tienen tampoco una causa clara, justa, van a donde les lleva el viento. Y a donde les lleva el viento es lo que les dice gente de otros países, que tienes que apoyar a Palestina, que tienes que ser pro aborto, que tienes que ser comunista, que etcétera, etcétera, etcétera. No tienen una reglamentación, una validación, ¿no? Por otro lado, también tienes este tipo de, ¿no?, afirmaciones en las paredes de universidades, de colegios incluso, ¿no? Gente muy joven. Entonces poco a poco vas viendo cómo esta gente de ideas opuestas a lo que es la tradición judeocristiana o la civilización occidental quieren destruir a esta civilización, a esta cultura, y lo van a hacer de todos los modos posibles, con feminismo, con pro-Palestina, con grupos minoritarios, con pro-aborto, con gobiernos socialistas, con gobiernos que
que no permitan que haya gente con dinero, sino que todos tengan la misma cantidad de dinero, o sea, con estados totalitarios de absoluto o extremo control. En Bolivia te doy un caso de los que están a favor de pro-Palestina y todas esas minorías, ¿no? Esas luchas de izquierda. Son los mismos de siempre. Son los socialistas o los centristas. En Bolivia nunca hemos tenido gente que se plante a favor de defender nuestras ideas, a favor de defender la sociedad occidental. Siempre se han permeado ideas del comunismo, de socialismo, de populismo, de importar, ¿no?, este apoyo absurdo a Palestina, al Islam, a los musulmanes. Pero nunca vas a ver países que defiendan valores como la no corrupción, la integridad, las tradiciones de familia, la religión cristiana. Nunca los vas a ver por parte de estos socialistas. Esa es una regla que está prácticamente universal, al menos en este planeta que nos tocó vivir, en esta tierra que nos tocó vivir, mejor dicho. Siempre vas a ver que la naturaleza misma a veces del ser humano te inclina más hacia el mal, hacia lo incorrecto, hacia lo perverso, lo pútrido. Todos tenemos esa parte, y esa es nuestra parte primitiva. Lo cierto es que como pasa el tiempo, tenemos la posibilidad de ir avanzando, de ir aprendiendo, de ir culturizándonos, de ir evolucionando. No obstante, el otro lado también va a seguir luchando, va a seguir matando, va a seguir engañando. Por lo que en conclusión vamos a tener, ya sintetizando y para ir finalizando este live, una lucha entre el bien y el mal. Una lucha entre los que quieren la vida y una lucha entre los que odian la vida. Una lucha entre los que quieren libertad y una lucha entre los que quieren esclavitud. Una lucha en los que quieren libertad de expresión y una lucha entre los que quieren censura a las libertades de expresión. Una lucha entre los que respetan la propiedad privada, los que dicen robar está mal, y una lucha entre los que dicen no, robar está bien, o no me interesa la propiedad privada, yo lo voy a expropiar, como lo veías en Venezuela. Este ciclo va a ser muy interesante. Dios mediante lo voy a realizar en 8 clases, en 8 encuentros, 8 lives, lo que equivaldría a 2 semanas y media, ya que lo suelo realizar 3 veces a la semana. Y así vamos viendo cómo estas ideas van dañando la sociedad, van mutilando las libertades, van mostrándote dificultades en el camino, van evitando el progreso del ser humano. Lo quieren a un ser humano violento, quieren a un ser humano agresivo, perverso, pobre, porque también el socialismo, el izquierdismo es sinónimo de pobreza. Y todos los grupos que se arrimen a estos socialistas, que se valgan del socialismo, como los grupos minoritarios, LGBT, pro aborto, feminismo radical y todos esos cánceres que han afectado a nuestra sociedad, van a traerte resultados negativos, como lo ves en sociedades decadentes como en Canadá. Ves pobreza, ves drogas, ves un Estado cada vez regalando más dinero, un Estado benefactor en el que prácticamente no hay trabajo, sino hay subsidios del Estado, hay pocas libertades, hay desorden, hay suciedad, hay un retroceso. En vez de haber evolución, hay involución. En Bolivia no es la excepción. Por eso es que te muestro este post de Facebook del presidente, que lamentablemente tenemos este presidente, que está lamentablemente también fracasando en lo económico, en lo social, y en el que no hace nada más que confirmar lo que te vengo diciendo, ¿no? Los estados socialistas siempre van a ser pro Palestina, pro aborto, pro feminismo radical, pro expropiación, o sea, a favor de la expropiación, pro control de ganancias, control de exportaciones, o sea, control, control, control.
no hay libertades en los estados socialistas, comunistas, y se caracterizan, es como decía una tía muy antigua que vive aún, son como cortados por la misma tijera. Y al ser cortados por la misma tijera van a tener las mismas ideologías, las mismas pretensiones de control, de censura, de eliminar libertades económicas, de eliminar libertades de pensamiento, de empobrecer a las sociedades que tocan, de pervertir o corromper con antivalores, con aborto, con etcétera, a las sociedades que gobiernan, de adoctrinar a la población más joven, como lo ha hecho el socialismo al cambiar las leyes educativas en Bolivia, con los contenidos educativos. Al habernos quitado, teníamos una religión oficial, ahora tenemos un estado laico, es como que no hay nada, es como negar la existencia de Dios. Y siempre lo que yo sé es que siempre los que terminan oponiéndose a Dios o negándolo de algún modo terminan mal. Porque no es que sea un fanático, sino que el no ver la realidad, el no ver la perfección de la creación y demás, y negar la existencia de un ser supremo, es negar la vida, es negar la familia, es negar todo lo hermoso que tenemos, que de la tierra, como por arte de magia, salgan alimentos, que de tierra se transformen en alimentos y podamos comer, que hayan animalitos, diversos animalitos, etcétera. Pero ellos no, ellos se apropian, creen que los gobernantes socialistas creen que son ellos los que van a permitir la vida, se creen una especie de pseudodioses, por eso tienen el culto a la imagen, como te digo en varios lives los digo, por eso Evo Morales Ayma se hizo una estatua, por eso Kim Jong-un en Corea se hizo estatua, tanto él como su padre como su abuelo tienen estatuas, lo mismo que hizo Nicolás Maduro o Saddam Hussein en sus respectivos países hacerse estatuas. Es el culto al humano, ¿no? Niegan esta trascendencia, destruyen este ser superior porque a ellos no les conviene, porque ese ser superior transmite valores, conocimiento, etcétera, pero ellos lo destruyen porque quieren pretender ser un estado totalitario, ¿no? Destruyen o pretenden destruir los valores. Entonces, es eso, de esos temas son los que vamos a hablar todo este ciclo. Dios mediante vamos a estar, como te digo, 8 encuentros. Y ya para finalizar te leo este post así rapidito de lo que dice el presidente Arce. Dice, esto lo hizo en noviembre de 2024 también, dice: el día de la solidaridad con el pueblo palestino, enviamos esta carta al hermano presidente, bla, 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 extendiendo nuestros saludos y solidaridad al noble y valeroso pueblo palestino. Cuando en realidad no saben, ¿no?, cuál es la realidad del pueblo palestino, etc. Entonces, así estamos. Lamentablemente estamos para mal con estos gobiernos prosocialistas, antivalores, antiderechos, antilibertades, totalitarios y que controlan la libertad de expresión, pero no les vamos a tener miedo, los vamos a destruir, pero no los vamos a hacer como ellos lo hacen, no como están acostumbrados. Siempre vamos a tener de nuestro lado la verdad y luchar por la verdad y defender algunos los principios que tengamos, como son el respeto a la familia, el respeto a la vida, el respeto a la propiedad privada, el respeto a la libertad. Siempre los vamos a defender, porque cada estado, cada país que se pone a favor de Palestina siempre termina o es un país pobre, un país endeudado, un país sin principios. Pero créeme que de eso se puede salir. Se puede salir de ese resentimiento, se puede salir de esa pobreza, se puede salir de esa ignorancia que hasta afecta a la economía, como lo está haciendo en Bolivia. Se puede salir de esta situación. Para finalizar, voy a recomendarte algo que es muy, muy importante, muy valioso. He estado, todos estos estudios que he hecho hasta hace algún tiempo, los he podido encontrar en este libro que se llama Parásitos Mentales. Puedes ver acá, Parásitos Mentales. Ahorita voy a tratar de voltear la pantalla. Permíteme un ratito, por favor.
Ahí está. Permíteme un ratito, por favor. Ahí ya estoy viendo cómo se puede hacer esto. Ahí está. Buenísimo. Entonces, este libro que te recomiendo, que es de Parásitos Mentales, es de Axel Kaiser, es básicamente de lo que vamos a estar viendo este nuevo ciclo de las clases de los lunes, miércoles y los viernes acá por TikTok. Durante ya 2 años y medio vengo estudiando y este libro salió hace meses, creo que no medio año, ya debe ser medio año, menos de medio año. Y en este libro he podido encontrar la síntesis de todo lo que he venido estudiando 2 años y medio. Obviamente eso va a estar en el contenido del curso que empieza este viernes, Dios mediante. No, perdón, mejor dicho, este lunes empieza el curso por este mismo medio, en esta misma cuenta de TikTok. Entonces el autor es un chileno, Axel Kaiser. Acá puedes ver un poco de la descripción de quién es Axel Kaiser. Ahí sí se puede ver un poquito, ¿no? Y básicamente habla de cómo lo que él ha denominado parásitos mentales, han permeado en esta sociedad. Han querido destruir el mundo occidental como lo conocemos, nuestros valores, nuestros principios, nuestras creencias, pero no lo están logrando y Dios mediante tampoco lo van a lograr. Porque vamos a hablar de, por ejemplo, lo que veníamos y se relaciona con el anterior ciclo del curso, que era los pseudoargumentos del socialismo. Por ejemplo, vas a tener argumentos como acá los que puedes ver en pantalla, si se pueden ver bien. Ahí está, ¿no? Bueno, tienes una serie de justicia social, derechos sociales, todo debería estar esto entre comillas, ¿no? Justicia social, derechos sociales, neoliberalismo, Estado benefactor, responsabilidad social empresarial, diversidad, equidad e inclusión, esto sería lo que serían las minorías, y el indigenismo, ya lo que hay, es todo el guión del socialismo sintetizado de una manera cuasi perfecta. Como te digo, yo 2 años y medio he estudiado una área de esto, de lo que es las ideologías contemporáneas, y por eso he denominado este nuevo ciclo Las mentiras contemporáneas, y cuyo libro, digamos, estrella, ¿no?, de este ciclo, o por decirlo de algún modo, sería este, ¿no?, de Parásitos Mentales de Axel Kaiser. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo en este ciclo, además de todo el conglomerado que yo, como te digo, tuve estos 2 años y medio de estudio. En este canal de TikTok los lunes, los miércoles y los viernes a partir de las 8:20. Hay días que voy a empezar un poco antes, pero por lo general empiezo 8:20 hasta 8:30 y ahí empezó una hora. Entonces, como te digo, este libro va a ser como una síntesis. No obstante, voy a aportar en este nuevo curso todo lo conocido, lo aprendido en estos 2 años y medio, más la experiencia que tengo como boliviano, que ha visto cómo el socialismo ha ido destruyendo las instituciones, la justicia, la credibilidad en las instituciones, valga la redundancia, la economía. Ha dividido a nuestra sociedad boliviana, la ha dividido por completo. Han destruido valores, o han pretendido hacer la destrucción de valores, destruir la familia, alinearse con países poco exitosos como son Cuba, Venezuela, China no, China es casi un sistema semi-esclavista. En base a eso compiten deslealmente, copiando, ¿no?,
con otros países. Entonces, vemos esta realidad que voy a tratar de abordar lo más rápido posible, ¿no? En 8 clases que empiezan el día lunes. El lunes 24, lunes 24 de febrero. Lunes 24 de febrero va a arrancar este nuevo ciclo, entonces quédate atento. Todas las grabaciones del anterior ciclo están en Bolivia Toda. Ya te voy a poner la fuente, espérate un poquito por favor. Tú puedes buscar Bolivia Toda en YouTube. Puedes buscar este mismo loguito, Bolivia Toda. Va a estar en el canal de YouTube, puedes buscar este canal. En YouTube puedes buscar Bolivia Toda y ahí están todas las grabaciones del anterior ciclo para que puedas quizás entender mejor este nuevo ciclo de mentiras contemporáneas en las que están muchas las ideas circundantes al socialismo, al comunismo, a todas las izquierdas y cómo es un engaño, ¿no? Como en el anterior ciclo te he mostrado cómo es un engaño y ahora lo que vamos a hacer, vamos a ver las ideas circundantes, es como decirte las ventanas de Overton que están cuando ingresa el socialismo a un país. Entonces, en ese sentido, gracias por haberte quedado hasta este momento. Gracias por tu audiencia. Voy a estar publicando shorts o replays de esta transmisión para que las puedas verificar, para que las puedas corroborar, e incluso debatir, contrastar, estar opuesta a estas ideas, pero siempre la idea es darte a conocer algo nuevo y yo también poder aprender de tu retroalimentación. Muchas gracias por haberte quedado hasta este momento. Esperemos que esta situación no se repita más. Recuerda que tenemos un gobierno socialista y así como tal los socialistas siempre van a pretender engañar, ¿no? Siempre van a pretender engañar, siempre van a pretender dañar la sociedad o destruir la economía, las instituciones, ¿no? Bueno, me voy con esta imagen lamentable de lo que pasó hoy día. Un pequeño homenaje a todo, ¿no? A todos los países que han sufrido las ideas socialistas, pro-Palestina, pro-comunistas, para decir que aún se puede conservar la esperanza, aún se puede conservar la fe y que el ser humano tiene libertad, porque así nos hizo Dios, tiene la libertad de expresarse y de no que un Estado venga y te imponga su ideología, te obligue a hablar de una manera, te obligue a respetar cosas que tú no quieres, te obligue a normalizar, entre comillas, lo malo, lo errado, lo equivocado, con el pretexto de inclusión, de diversidad. Un día un poco trágico, ¿no? Para lo que es el mundo civilizado. Gente ha sido asesinada por estos terroristas de Hamas, que como ves no dan la cara, porque son lo que son, terroristas. Y bueno, que tengas un buen descanso, unas buenas actividades laborales y Dios mediante será hasta un nuevo encuentro en el que podamos decir basta de socialismo, basta de engaño, basta de ineficiencia y basta de corrupción, basta de quitar libertades económicas, sociales a las demás personas. Queremos un mundo libre, queremos un mundo con riqueza, queremos un mundo sin violencia y sobre todo queremos recuperar todos los valores que teníamos en algún momento, que nos permitieron avanzar, nos permitieron crecer y llegar hasta donde estamos. No queremos retroceder para nada.